Tenemos la siguiente participación del doctor Héctor Castillo Bertier, un investigador de larga data en los estudios juveniles. Es doctor en sociología, investigador, especialista en problemas urbanos en las áreas de desechos sólidos y abasto alimentario, el caciquismo, el desarrollo social comunitario, las bandas juveniles, cultura y juventud. Como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ha escrito varios libros. En diciembre de 2008 se publicó la segunda edición actualizada de su trabajo de investigación, Juventud, Cultura y Política Social. Ha escrito numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, es columnista del periódico Metro y productor de diversos programas de radio, ha sido ponente en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales, fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Sociología en el área de estudios sobre juventud de 1994 al 98, es cofundador de la Red de Investigadores sobre Juventud en América Latina, en Sao Paulo, Brasil, y en 1993 recibió la distinción de la Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias sociales. La distinción se llama Universidad Nacional. Fue subdelegado de Desarrollo Social en Álvaro Obregón de 1998 a 2000. Entre 2003 y 2004 fungió como coordinador regional para América Central y el Caribe del proyecto Norte-Sur con la Escuela Politécnica de Lausana y el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica. Fue nombrado en 2007 miembro de la Academia Mexicana de Investigación Científica. Fue nombrado en 2007 miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, tiene nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, dirige el proyecto Juventud y Cultura Popular en la Ciudad de México, Circo Volador, que creo que es de los pocos espacios a los cuales Bono de YouTube ha ido a visitar a ver qué están haciendo, y coordinador de la Unidad de Estudios sobre Juventud de la UNAM. En 2004 recibió de la ONU Habitat el premio al proyecto Circo Volador como una de las 10 mejores prácticas sociales de todo el mundo por su nivel de replicabilidad. Actualmente coordina el diagnóstico participativo en 3 ciudades de Brasil del proyecto interagencial de la ONU con el Ministerio de Justicia. En fin, tiene la palabra, Héctor. Perdón, me voy a parar porque no puedo hablar sentado. Soy sociólogo, nadie es perfecto, no hay bronca. Y desde un principio en mi carrera, siempre he tenido solamente una pregunta. Si un ingeniero hace puentes, si un arquitecto hace casas, si un dentista nos cura los dientes, ¿para qué demonios sirve un sociólogo? Entonces, he tratado de encontrar en mi profesión, en la sociología, algo que sirva, algo que se pueda aplicar, que pueda trabajar con la gente. Tengo que hacer esta introducción porque si no, no se entiende cómo caí en este asunto, ¿no? En el siglo XIX, cuando caían los borrachitos a la cárcel y los llevaban a barrer el Zócalo, entonces llegaban las señoras con las canastas de taquitos y les decían, oiga, joven, ¿no quiere un taquito? Sí, pues gracias, dice, pero platícame, ¿cómo cayó usted, no? Entonces yo les quiero platicar cómo fue que caí en este asunto. Yo empecé trabajando hace 33 años con un tema que no era tema de investigación ni a nadie le importaba, la basura. Y entonces como no había información, no había libros y nadie pelaba el asunto de la basura, me dijo mi maestro, me dice, pues vas a tener que empezar desde cero. Y empezar desde cero fue volverme barrendero, luego me volví machetero de camión, luego me volví chofer de camión y luego me fui a vivir de pepenador a un tiradero de basura. Todo eso me llevó como 1 año y medio. Y cuando entregué 180 páginas con las historias de haber sido trabajador, me dijo mi maestro, ¿sabes qué? Pues esto no es sociología, son historias, esto es literatura, están muy bonitas y lo demás, pero ahora te falta hacer sociología. Entonces tuve que meterme a ver cuántos camiones, cuánta basura, cuántos volúmenes, cuántos trabajadores, los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. 3 años después entrego un trabajo que se llama La Sociedad de la Basura, lo presentamos y me dice mi maestro, mi querido maestro Enrique Valencia, me dice, y después de 3 años, ¿qué encontraste en la basura? Le dije, ay, maestro, en el fondo de la basura lo que encontré es una fotografía perfecta del sistema político mexicano. Dije, ahora sé por qué somos corruptos, sé por qué los diputados no funcionan, sé por qué hay todo esto que llaman informalidad, lo que es el corporativismo, el clientelismo, ¿no? Y que a nadie le importa ni madres todo esto, ¿no? Y entonces con esa visión entregué mi trabajo, que me parece muy significativo, conseguí mi primer empleo en el Instituto de Investigaciones Sociales, muy bueno,
Vieron el trabajo, lo revisaron y entonces me dijeron, la parte sociológica, compañero, es muy interesante. Son las primeras estadísticas de basura que hay en la Ciudad de México. Vamos a publicarla, pero esta parte de las historias de vida, eso no lo publicamos. Entonces me fui a donde publicaban los supermachos y los agachados, y les dije, aquí tengo este trabajo. A los 2 días me llaman por teléfono y me dicen, oye maestro, las historias están padrísimas. Dice, pero la parte sociológica, ¿a quién demonios le interesa? Resultado, partiéndose el libro, y entonces tuve 2 libros, La Sociedad de la Basura y Antropología de la Miseria, ¿no? Y entonces, pero ya y ya estaba en el instituto. Después de eso, viene un programa que se llamaba Sistema Alimentario Mexicano, y que el Sistema Alimentario Nacional, y el de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitan un sociólogo que se vaya a trabajar a la Merced, para tomarle una fotografía a la Merced. Me habla mi director y me dice, oye maestro, ¿tú no quieres ir a la Merced? Dice, pues ya fuiste pepenador, fuiste machetero, fuiste chofer, pues ahora vas a tener que volverte ambulante. Le dije, bueno, pues ambulante, comerciante, en fin, pescador de melones, pues vámonos. Pero eso fue porque yo había nacido en el barrio de la Merced. Entonces, como yo era del barrio de la Merced, pues tenía toda mi banda, mi gente, todo el cotorreo, entonces los conocía y podía entrar desde adentro. Y en esto pasé como 6 años, y en esas estaba, cuando de pronto en 1987 se aparece la gente del gobierno del Distrito Federal, entonces del Departamento del Distrito Federal, con el director del instituto y le piden un sociólogo. ¿Por qué? Porque necesitaban un sociólogo que se metiera con las bandas. Entonces me habló Ricardo Pozas y me dice, maestro, pues ya fuiste todo esto y esto y esto, ¿no te quieres volver banda? Y le dije, bueno, pues total, pues ya pasé por esto, pues me vuelvo banda, ¿no? Y entonces así fue como caí en esto, y así es como vamos a hablar de este asunto. Rápidamente el contenido va a ser Juventud Popular, los antecedentes, hipótesis, diagnóstico, investigación social aplicada y circo volador. Les voy a decir una cosa, yo empecé trabajando en esto como hacemos los sociólogos, haciendo un diagnóstico, y todo el mundo ha hablado aquí de los diagnósticos, y los diagnósticos, y los diagnósticos. Los diagnósticos no sirven para un carajo, si no se hace un trabajo posterior, ¿no? Entonces yo arranqué con esto, pues con la propuesta de un sociólogo. Nada más para contextualizar, estamos hablando de 1987, 2 años después del terremoto, terminando el sexenio de Miguel de la Madrid. ¿Qué quiero decir? Que como bien lo decían, cada trienio, cada sexenio se inventan, se ponen, se quitan, se olvidan y vale madre, ¿no? Entonces, aquí estaba terminando el gobierno de Miguel de la Madrid y se da cuenta el regente de la ciudad que no había hecho nada absolutamente por los jóvenes. Entonces le pide a su coordinador de asesores, Juan Benito Coquet, ¿no? Le dice, Juan Benito, por favor, necesitamos un reporte de los jóvenes y se están matando en las esquinas, en fin, hazte algo, ¿no? Va Juan Benito, va al instituto, habla con mi director me dice, ¿te quieres volver banda? Y yo le entro y así arrancamos con este asunto. En 1987 la Ciudad de México estaba bombardeada por los medios de comunicación en torno a la violencia juvenil. Puse entre comillas los adjetivos que decían los políticos y los medios de comunicación. Drogadictos, asesinos, rateros, violadores, alcohólicos, vagos o pandilleros, ¿no? Si nosotros pensamos en nuestros jóvenes así, ya valimos madre, literalmente, ¿no? Porque estos jóvenes de las zonas populares, pues se vestían igual, eran hermanos, paisanos y lo demás, pero eran vistos por todos los medios como drogadictos, asesinos, rateros, violadores, alcohólicos, vagos o pandilleros. ¿Cuál era la única política que se aplicaba? Detenciones, los fines de semana. Entraban los operativos DISPAN, dispersiones de pandillas, las racias, los apañones, detenciones ilegales, extorsiones, ¿no? Y entonces, pues se generaba un clima de violencia. Todos estos chavos se organizan, repelen a la policía y se empieza a generar todo un cóctel ahí tremendo, ¿no? El objetivo del primer diagnóstico fue valorar la situación de los jóvenes de estas clases populares identificados como bandas. Subrayo la diferencia, jóvenes de las clases populares identificados como bandas, porque ahí los confunden todos, ¿no? Y nos hacen las escalas de ascenso y de descenso y todo lo demás, que no es cierto. Y entonces, para frenar esta violencia creciente, lo que hicimos fue decir, maestro, pues para las detenciones ilegales, no vas a llegar a ningún lado, vamos a empezarlas a parar,
y vamos a ver cómo nos podemos acercar con este asunto. Ese es el tipo de chavos, ni les hablo, pero si se los encuentran en la noche, pues sí da miedo, ¿no? Establecimos 3 puntos en las zonas más conflictivas de la ciudad. Estuvimos en Álvaro Obregón, los Pedregales de Coyoacán, y en una unidad habitacional, efectivamente, la unidad habitacional Vicente Guerrero, pues que es un gueto pero grueso, ¿no? Entonces, empezamos a ir lunes, martes y miércoles en cada una de estas zonas, empezamos a juntarnos con los chavos, y cuando digo chavos, ¿no? Si yo llego y le digo, buenas tardes, fíjate que soy investigador del instituto y estamos haciendo... Te mandan al demonio, ¿no? Entonces empezamos a juntar para echar chela, para cotorrear, para oír una musiquita, para ir a ver qué rol estaba pasando. Y después de un rato es cuando empezamos a poder platicar. ¿Qué platicábamos? En cada una de las reuniones escogíamos una palabra, solo una palabra. Mamá, papá, empleo, muerte, suicidio, policía, corrupción, gobierno, lo que fuera. Y sobre cada palabra veíamos qué decían a favor, qué decían en contra. No estábamos haciendo censos, no estábamos buscando estadísticas, no estábamos buscando datos duros ni porcentajes. Estábamos teniendo una información cualitativa de esta gente. Después de 8 meses, pues entonces ya tiene la visión de lo que estos chavos están sintiendo. Y estas hipótesis se hacen con lo que ellos estaban sintiendo. La primera, la escuela dejó de ser un mecanismo de ascenso social. O sea, nada garantiza que tener un título ni tener un certificado te va a llevar a otro lado. Segundo, la familia se debilitó. Tenemos zonas en donde teníamos 37, 38% madres solteras. Yo no tengo nada en contra de eso, me parece magnífico y qué bueno. Pero el asunto es que la familia juega un papel transmisor de valores, o sea, sentido de respeto, nacionalismo, compañerismo, futuro, etcétera, aparte del cállese pinche escuincle, ¿no? Y entonces, la familia, cuando no hace este rol de transmisión, estos valores de nacionalismo, respeto, solidaridad, se va a aprender en otro lado, de otra forma, en la esquina, en el barrio, con la banda, donde sea y como sea. Y si ahí no está establecido un sistema, pues entonces se pervierte el asunto y chao Miguelito, ahí nos vemos, ¿no? El empleo, bueno, pues el empleo se ha reducido, es muy difícil que los jóvenes sin calidad o calificación de mano de obra se integran a un mercado formal. Hoy, en plena época del presidente del empleo, de cada 10 empleos, 6.7 empleos se generan en el sector informal. Y el sector informal no nada más son los viene y los franeleros, ni los ambulantes. Ahí están los que venden seguridad, los zetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos frente a un sector informal que aparte de todo está teniendo un crecimiento brutal en la economía. Se habla del 40% de la economía basada en la informalidad. Así como hay una Secretaría de Hacienda formal, debería de haber una Secretaría de Hacienda no formal. ¿Por qué? Porque esto está creciendo desmedidamente y ahí es en donde van estos chavos. Una cuarta hipótesis es la cultura. En este país durante mucho tiempo se nos dijo quién era culto y quién era inculto. En este país eran incultos los pobres, eran incultos los indígenas. Y en los años 60 les hicieron un museo de antropología para meter a los indígenas al museo y los volvieron piezas de cerámica. Los aztecas, los toltecas, los tzotziles. ¿Por qué? ¿Por qué no se pensó en los 10 o 15 millones de indígenas vivos que estaban afuera en sus comunidades? Nadie hablaba de eso. Hablaban de una cultura magnífica, prehispánica, en donde las pirámides nos dan esta lógica de país que es México. Y lo siguen vendiendo igual. Eso no lo quieren los chavos. Ellos recrean nuevas formas, dicen esto no me importa, esto no tiene ningún sentido para mí, y recrean nuevas identidades que me parecen muy, muy valiosas. Finalmente, el concepto de autoridad. Cuando les preguntamos qué es la autoridad para ti, me decían es la ley. Y dije, wow, parecen estudiantes de derecho. No, la ley era el sinónimo de policía. Aguas con la ley, te va a apañar la ley,
al tiro con la ley, ¿no? Y cuando tenemos, perdónenme aquí, una policía corrupta, porque no es nada más la percepción, yo entiendo lo que decía Raimundo, hay que respetar a la policía, pero el negro Durazo en 1977 vendía las plazas de policía, y tener una charola de policía del Distrito Federal te permitía operar en toda la República, y está registrado por rango cuánto pagaba un policía de a pie y un grullero y un inspector de esto y del otro y del otro. Y de pasar de coronel a general valía 1 millón, 2 millones. Entonces, ojo, cuando hablamos de policía tenemos que pensar que tiene un problema interno la policía, que tiene que combatir. Y no es nada más con participación ciudadana. Esta visión de la policía es fundamental porque efectivamente, decía Raimundo, dice, la policía está en todos lados. Sí, pero cuando yo soy chavo y la policía me detiene ilegalmente y la policía me extorsiona y la policía es mi parte frontal directa con esto que se llama autoridad, pues entonces venme a hablar de autoridad, venme a hablar de ley, venme a hablar de programas sociales y no hay nada, no hay forma de poder entrar porque se genera una visión perversa. El fenómeno es metropolitano y no es nada más de la Ciudad de México, es realmente de todas las ciudades. Pongo este cuadro nada más para hablar del caso de los jóvenes, porque siempre que hablamos de los jóvenes pensamos como los jóvenes, como si fuera un grupo social, y no lo es. Los jóvenes mexicanos no existen. Existen muchos grupos diferentes de jóvenes mexicanos que no tienen nada que ver entre sí. En el 3% están los hijos de Emilio Azcárraga. En el 18% están los hijos de los empresarios que trabajan con Emilio Azcárraga. En el 58% están los hijos de los empleados que trabajan con Emilio Azcárraga. Y en el 21% están los jodidos hijos que solo pueden pagar la televisión que hace Emilio Azcárraga. Cuando nosotros hicimos este diagnóstico en 87, encontramos 1,500 bandas en la Ciudad de México y 2,300 en la zona metropolitana. Esta información de 1,500 y 2,300 es la información que nos dio la policía, es la información que nos dio los centros de justicia, es los que nos dieron las oficinas de gobierno de las delegaciones. No lo inventé yo, es la información oficial y me dijeron en cada uno de los puntitos, aquí hay una banda y se llama así, y son tantos y hacen esto y se reúnen y y todo lo demás. Lo que hice fue sistematizarla y ponerla en un mapa, hacer una lista, entregar mis hipótesis y cambia el gobierno. Se acaba Miguel de la Madrid, entra el villano favorito, entra al Distrito Federal Manuel Camacho y en la Secretaría de Desarrollo Social entra Alejandra Moreno Toscano. Urbanista, académica, que conocía mi trabajo a la basura y cuando vio el mapa, si no hubiera habido esa coincidencia, no pasa nada. Yo ya había entregado mi diagnóstico y ahí hubiera acabado. Cuando ve el mapa me dice, oye, ¿tú hiciste esto? Pues sí. Me dice, ¿y son tantos? Sí. Dice, pues ¿como cuántos son? Le dije, pues ¿como cuántos policías tienes aquí? Dice, 3,000. Dije, pues está papitas, le tocan como de a 500 chavos por policía, ¿no? Me dice, ay, ¿a poco son tantos? Sí. Me dice, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, pues no sé, soy sociólogo, pero pues no soy mago, ¿no? Entonces me dice, llévate el mapa y ponte a pensar cómo puedes entrarle a este asunto. Porque aparte, pues yo conocía a algunos en las zonas, pero no tenía ni idea del asunto. Me llevé el mapa a mi oficina, lo puse durante 2 semanas con una sola pregunta. Si a mí me piden en este momento entrar en contacto con toda esta bola de changos, ¿no? El mismo día y a la misma hora, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces decía, bueno, si me voy con encuestas, pues no, trabajo social no, psicólogos menos, etcétera. Entonces dije, pues lo que hacíamos nosotros era echar desmadre, tomar chela y encender el radio. Si nosotros pudiéramos estar oyendo música, echarnos una chela y cotorrear, sería ideal. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una estación de radio que se llama Estéreo Joven, 105.7 FM, que es del Instituto Mexicano en la Radio. 5 minutos, hasta donde llegue ahora sí. Y entonces
Prendo el radio en Estéreo Joven a ver qué decía el Estado, qué le decía a los jóvenes. Y entonces estaban pasando a Frank Sinatra y luego a Lucerito, ¿no? Y luego pasaban esos anuncios que dicen, joven, si tienes entre 17 y 19, tienes 18, ¿no? O sea, era totalmente anodino, o sea, joven, inscríbete a las Fuerzas Armadas. ¿Quién carajo se quiere meter a las Fuerzas Armadas? Dije, préstame la estación. Y entonces en la mañana, tarde y noche empecé a mandar saludos a mis nuevos clientes, ¿no? Mierdas, mugrosos, sátiros, vagos, verdugos, picudos, nazis, ratas, patanes, virginidad sacudida de puras chavas, vascas, manchados, reos, malditos, no estoy pasando lista, defectuosos, anfetaminas, niños idos, leprosos, colgados, ramones, chemos, mocos, sapos, cerdos, bastardos. Puros nombres autoevaluatorios. Entonces en la mañana, 5 minutos no más, mandaba yo saludos. Saludos a los mierdas de Nesa y saludos a los mugrosos de, no sé. Y mandaba yo saludos a esta gente y les decía, y llámenos, porque tenemos 2 teléfonos con 2 super nenas, la Barbie y la Costalito, ¿no? Y la Barbie y la Costalito eran 2 trabajadoras sociales, que entonces recibían, porque era un fenómeno básicamente machista. Entonces, como el 95%, y el 5% de mujeres eran tratadas, pero terrible, ¿no? Entonces hablaban estos para ligarse a la Barbie y la Costalito le sacaban toda la información, etcétera. Y entonces, con esa información, durante 2 meses, logramos en el mapa que teníamos entrar al 30%, en contacto, digámoslo así, por lo menos telefónico con estas gentes. Ya sabían que sí, ya sabíamos quiénes eran, dónde estaban. Y entonces abrimos un programa, los sábados en la noche, que era la hora de mayor violencia, de 10 de la noche a 2 de la mañana, que se llamaba Solo para Bandas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues traerlos a la estación de radio y darles el micrófono. O sea, ¿para qué quiero que me venga a hablar un académico o quien sea? Que hablen ellos, ¿no? Entonces empezamos a darles el micrófono. Entonces yo decía, pues un saludote a toda la banda que nos está escuchando y como bien dicen por ahí, pues que Dios salve a la banda y al rock and roll. Hoy estamos en un programa especial de lujo. Hoy tenemos a unos invitados de primera, que son los Mierdas Punk. Están con nosotros Juanito Mierda, Pablito Mierda y Chuchito Mierda, ¿no? Mi querido Juanito Mierda, primera pregunta, ¿por qué se pusieron los Mierdas? Entonces me dice, a ver, ¿este micrófono está abierto? Dije, sí. Me está escuchando mucha gente. Dije, miles de personas te están escuchando. Y puedo decir lo que sea. Este gobierno se caracteriza por la libertad de expresión, ¿no? Se agarra el micrófono y dice, pues que chingue a su madre el presidente, ¿no? El resultado es que 30 segundos después tengo una llamada de gobernación para decir quién es el imbécil que le está dando el micrófono a estos descerebrados para que en la radio pública le mienten la madre al presidente, ¿no? Entonces yo empecé a tener una doble función. Los sábados transmitía y los lunes en la mañana iba a la Secretaría de Gobernación a pedir perdón. Con mis papeles y mis mapas diciendo, es que estamos ganando la confianza, dame chance, estamos apenas... Y aparte lamentadas, se la merecían, pero bueno, eso, ni modo que les dijeran. Este trabajo lo hicimos durante 3 años y medio. O sea, no fue 2 mesecitos y un festival. Fueron 3 años y medio. Y entonces transmitíamos los sábados en la noche y entre semana en el día nos íbamos a los barrios. Y entonces el resultado era totalmente distinto porque llegaba uno y tocaba y decía, ¿quién es? Pues estamos buscando al Sapo. ¿Y quién lo busca? Pues venimos del Solo para Bandas. ¡Ah, pinche Sapo! No manches, güey. Entonces nos abrían los barrios y nos metían y nos enseñaban todo. Entonces nos mostraban qué estaba pasando y la banda y todo, etcétera, etcétera. Y empezamos a juntar materiales y a clasificarlos porque era mi función como sociólogo. Y lo que me di cuenta después de 3 años y medio es que teníamos los primeros archivos de cultura popular juvenil, tematizada. Este es uno de los grafitis que me parece más significativo porque a partir de este momento mi visión del proyecto cambió radicalmente. Es la Capilla Sixtina. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, es Dios dándole vida a un chavo banda. De los deditos salen chispitas. En lugar de angelitos hay una calavera ahí pintándole unas cremas, y un dark, y un skin, y un etcétera. Sobre una ciudad negra. Y abajo del chavo dice, así se creó la banda, y está firmado por 2 chavos, dice, Miguel Ángel Díaz, 13 años, y David Cerón, 13 años. Entonces yo dije, a ver,
Esto estaba pintado en un tiradero de basura. Cuando dos chavos tuvieron una brocha y tuvieron tinta negra y pintura azul y pintura roja, lo que pintaron fue la creación de Miguel Ángel. Dije, cámara, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Y abajo de la ciudad hay un texto ahí, que es el que realmente me parece importante. Dice, esta pintura está dedicada a una señora que se preguntó, ¿por qué hay bandas? Se llama Cecilia y es mi madre. Dije, puta, ¿tienen madre? Frente a lo que me están diciendo los políticos y los medios de comunicación, tienen madre. Y nunca habíamos pensado, sí, porque yo veía a los nazis, cerdos, bastardos, picudos. Pues tienen madre. ¿Y dónde están? Y a lo mejor tienen padre, y a lo mejor tienen hermanos, y seguro tienen vecinos, y a lo mejor estuvieron en una escuela, y a lo mejor desertaron o los corrieron. Pero no los estábamos pensando como parte de una comunidad. Entonces, a partir de este momento dijimos, no, pues lo que tenemos que hacer es, pues empezarlos a meter como grupo, a ver qué hacemos. Entonces aquí viene un momento muy, muy chistoso. Nosotros andábamos de un barrio para otro con todos estos asuntos, andábamos cerrando calles para hacer tocadas de rock and roll, andábamos haciendo eventos en canchas de fútbol, y era yo con un grupo de chavos banda. Entonces un día le dije, ¿sabes qué? Tenemos que tener un nombre para que nos identifiquen. Entonces le dije, porque pues ni modo que nos llaman Juventud y Cultura Popular. Tenemos que tener un nombre. Le dije, a ver, perro, ¿cómo nos llamamos? Gato, perico, el caballo, el piojo, el pulga, y yo que era el pavo, ¿no? Entonces dije, oye, somos como un bonche de animales, ¿no? Entonces dijeron, es como un zoológico. Le dije, no, los zoológicos están detrás de las rejas. Dice, es como un circo volador. El problema lo tuve desde el punto de vista académico cuando llegué con el director y le dije, mi proyecto el año que entra se va a llamar Circo Volador, y me dijo, no marches, ponte serio, ¿no? Pon un nombre decente. Pero entonces surge Circo Volador como una agrupación que ya tenía presencia en la ciudad y conseguimos un espacio y construimos una pequeñísima, muy simple metodología. Los ricos, sociedad integrada; los pobres, sociedad marginada. ¿Qué hacemos normalmente las gentes que hacemos investigación social? Siempre vamos a buscar problemas, ¿no? Que si la deserción, que si el empleo, que si el alcoholismo, que si la drogadicción, que la pobreza, la miseria, la exclusión y todo lo demás. Bueno, cuando uno busca problemas, lo único que encuentra son problemas. Entonces vas a tener los datos de los problemas. ¿Qué pasa si cuando llegas con estos chavos y tienes confianza, cambias el paradigma y les dices, a ver, güey, si estamos todos juntos y quisiéramos hacer algo bien chingón ahorita, ¿qué podríamos hacer con lo que tenemos? ¿Y qué nos falta? Y vamos a empezar a hacerlo. Y entonces a partir de este cambio, empezamos a desarrollar las cosas que podíamos hacer con lo que ellos querían hacer. Y empezamos a generar un lenguaje entre ellos. Para esto puse ahí Circo Volador porque conseguimos un espacio en donde podernos asentar. Los chavos de arriba no tienen bronca porque eso lo tienen resuelto de una forma o de otra. Lo curioso es que la cultura, la música, la moda, el consumo, las nuevas tecnologías cruzan horizontalmente todo esto, horizontal y verticalmente. Y entonces si nosotros capacitamos a los chavos pobres para que en este lenguaje común se permita presentar las nuevas expectativas, esto modifica radicalmente esta visión siempre temerosa de los pobres o de odio de pinches ricos, ¿no? Algo estarán haciendo mal. Conseguimos este espacio, un viejo cine del gobierno de la Ciudad de México que estuvo abandonado durante 15 años. Está atrás del mercado de Jamaica, una zona muy pobre, muy jodida, muy violenta. Vivían adentro unos teporochos, pero afuera de ese lugar iban a construir una estación de metro 2 años después. Cuando fui le dije, ¿sabes qué, Alejandra? Préstanos este espacio, vamos a meternos en este espacio. Dice, pero no hay dinero. Dice, no tenemos recursos para poderlos apoyar. Les puedo dar el espacio, pero no hay dinero. Ok. Y conseguimos el espacio, lanzamos la convocatoria por el radio y le dijimos, si ustedes tienen 1 hora, 2 horas, 4 horas a la semana venirse a trabajar, hay que hacer todo.
no tiene agua, no tiene luz, hay limpieza, falta todo. Y curiosamente empezaron a llegar los chavos con sus familias, empezaron a llegar con el carnal que sabía de electricidad, con el papá que sabía de plomería, y empezamos a hacer un trabajo que duró 3 años y medio, y en 3 años y medio logramos recuperar este espacio. Me voy de volada. El objetivo del Circo Volador es establecer cartografías sociales y entender a los jóvenes desde una perspectiva académica. Subrayo lo de cartografías porque estos mapas geográficos que usamos para la criminalidad, que usamos para la infraestructura, que usamos, igual generan información sobre las capacidades y habilidades de los jóvenes. Y cuando se cruza esta información, entonces vuelve una herramienta muy importante. Buscamos demostrar que una acción positiva puede tener efectos directos en la comunidad mediante todas estas actividades que han hablado aquí. Un cuate de la UNESCO llegó y me dijo, ¿sabes qué, maestro? Efectivamente te volviste banda, pero no te volviste solo banda, te volviste punk, cabrón. ¿Por qué? Porque era yo anti-instituciones, anti-gobierno, anti-diputados, anti-transnacionales, anti-empresarios, anti-Televisa, que era todo lo que gritaban ellos y yo pensaba que sí valía la pena mentarles la madre a todos, ¿no? Entonces cuando llega Fabio Pacchioni, me dice, pues está chingón, dice, tienes el espacio, pero ahora estás peleado contra todo porque no quieres a nadie. Y si no le entras con todos, no te van a apoyar. Y si no te van a apoyar, pues este es como un mausoleo, ¿no? Entonces dije, pues ¿cómo podemos entrarle a trabajar con todos? Y entonces empezamos a encontrar los mecanismos para acercarnos sin que nos corrompan, sin que nos corporativicen, sin que nos quieran meter a la Iglesia Católica, sin que tengamos que recibir un diputado, ¿no? Pongamos las reglas ahí. La misión es apoyar sectores excluidos, generar formas de integración, profesionalizar las actividades y, por supuesto, promover la cultura juvenil. Ese que está ahí es Bono. Es Bono, y cuando llegó al Circo Volador, bueno, me hablaron un viernes y me dijeron, oye, Bono quiere visitarte mañana. Dije, no mames, ¿quién habla? Dice, no, sí, es en serio, hablamos de la producción de Bono, dice, quiere ir. Dije, bueno, pues a ver, pues que venga. Entonces ya le enseñamos todas las cosas que teníamos y empezó Wonderful, Beautiful, etcétera. Y cuando estaba viendo los grafitis, me dice, ¿quién hizo esto? Dije, Mibe, ven para acá, ¿no? Y el Mibe mide como 2 metros, calvo, tatuajes, aretes, ¿no? Y le dije, Mibe, Bono te quiere conocer. Entonces llega el Mibe, le da la mano y dice, me da mucho gusto saludar a otro artista internacional, ¿no? Entonces volteé y le dije, ¿sabes qué, Bono? Eso se llama autoestima, ¿eh? Y en 23 años que llevo trabajando en el espacio y esto, jamás he usado la palabra autoestima, jamás he usado la palabra autoempleo, jamás he usado la palabra respeto, jamás he usado la palabra no te drogues. Son solamente hechos que van saliendo a través de la vida comunitaria que se desarrolla en estos espacios, y me parece que es una de las cosas más importantes. Efectivamente, en 2004, ONU Habitat nos da un reconocimiento como una de las prácticas sociales. No les voy a hablar de todas las actividades, les sugiero, tenemos 3 páginas, www.circovolador.org, que ese es el proyecto. Tenemos otra que es súper chida porque está en inglés y en francés, por eso decía lo de los artistas internacionales, que es www.grafitearte.org. Y tenemos una que acabamos de sacar hace un mes, para chavitos entre 14 y 18 años con cuestiones de prevención, que es www.sinchoros.org. Yo les pregunté a los chavos, le dije, ¿cómo te gusta que te hablen? Y la primera pregunta me dijeron, al chile. Pero ni modo que le dijera al DIF que le iba a entregar una página que se llamaba alchile.org, ¿no? Entonces, la segunda era Sin Choros, y me gustó, entonces dije www.sinchoros.org, pueden revisarla abiertamente. Tenemos circovolador.org. Tenemos actividades escénicas, de desarrollo cultural, desarrollo comunitario. No me meto, puse ahí conciertos de música, porque los conciertos de música nos han permitido generar ingresos. Nosotros no recibimos financiamiento del Estado, no recibimos un peso. Nosotros tenemos que pagar luz, agua, teléfono, limpieza, seguridad, baños, todas las reparaciones, y un espacio tan viejo, porque es de los años 60, requiere nada más la pura impermeabilizada de cada año, aguas, o sea, tenemos que tener una bolsita ahí de lana.
Hoy, actualmente, este proyecto autogenera el 85% de sus recursos que necesita. ¿Cuánto cuesta el circo volador? Más o menos debe costar entre 200 y 250 mil pesos mensuales la operación de este espacio. O sea, que con el salario de un diputado podríamos pagar perfectamente el circo volador. Y si le agregamos las dietas, hasta podríamos duplicarle el sueldo a toda la gente que esté en circo volador. Y ese es un diputado. Carajo, sacrifíquense un poquito. Mándenos un diputado, le damos cuello y abrimos este proyecto. Mandas uno, ¿no? Para la luz de la nada. Si tuviéramos 32, tendríamos 32 en la República. Con gobierno tenemos convenios de coinversión, con ONGs tenemos 5% y con empresas tenemos 2%. Yo quería ver, si ustedes me lo permiten, y si aquí el moderador no me corta la cabeza antes. Quería ponerles un ejemplo de las cosas que estamos haciendo, porque ahora tenemos un estudio de grabación profesional, tenemos un estudio de video, tenemos un montón de talleres, tenemos grafiteros y me está dando cuello aquí el moderador. Entonces, tenía un video de 3 minutos que quería ponerles. Dice, Solo que hay personas que salen al aeropuerto, Okay. entonces habría que considerar. Ok. La cultura es una matriz de la revolución cultural y me parece que disponer del ocio y las artes son una aspiración que debemos comprender. Esas son nuestras páginas y pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y si quieren ver el video, pues lo vemos después. Muchas gracias y mil disculpas, Héctor. Hacia finales de los años 70, dos fenómenos marcan la historia social de México. La irrupción por primera vez de los jóvenes de los sectores populares adscritos a la categoría de juvenil. Los cholos en el norte de México y los chavos banda en el centro y sur del país. En 1981 aparece en el periódico 1+1 una nota que decía: temblamos de hambre y de frío, odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto. Firmaban los panchitos. De repente la sociedad cobra visibilidad de estos aspectos. En México, un policía propuso que se premiara un capitán, que se premiara al policía que matara a un chavo banda. Aquí en Baja California llegaron a proponer que se expidieran amparos para que en caso de un conflicto con los cholos, si lo matabas ya estabas amparado de antemano. Creo que lo que está detrás de la intervención, sumamente exitoso y sumamente respetuoso a la dimensión de los jóvenes, porque detrás de estas figuras, detrás de Virginidad Sacudida, por ejemplo, la Zapa Anti, que es una mujer que tiene una serie de canciones que ustedes pueden recurrir a ella, revisarlas, pues surgieron muchos proyectos que no necesariamente terminan con la visión dominante sobre ellos. El compañero de la Zapa Anti, el Chucho Punk, que era de los PND, los Punks Not Dead, hace poco me lo encuentro, está dentro del proyecto de lo que es acá con Sister Vocalero de arte y exhibiendo en galerías artísticas importantes, y era uno de los intelectuales orgánicos de la banda. Creo que el circo volador y algunas otras experiencias nos ayudan a entender mejor lo que está pasando con los jóvenes en nuestro país. Tenemos ahora la última presentación de